Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a empezar nuestra clase entonces y queremos mirar el capítulo número 10, nuestro último capítulo del día de hoy. Ok, entonces vamos a empezar con las diapositivas y luego vamos a ir profundizando un poco. Que el Señor nos pueda también ayudar hoy. Bueno, y bueno, que el Señor también les guíe hasta finalizar griego 1. Ok, hermanos, entonces vamos a ver el capítulo 10, que es nuestro último capítulo. Y este capítulo es el capítulo quizá, o uno de los capítulos más difíciles. Ya dice un teólogo o un gramático griego, el que domina este tiempo aoristo que vamos a ver hoy, y el que domina los participios ha dominado el griego, ¿no? Y una cosa es conocer el griego, y otra cosa muy distinta es dominar, ¿no? Entonces, uno puede conocer, es posible conocer el griego, pero otra cosa distinta es dominar. Entonces, el autor de esta frase dice, es posible dominar el griego si has dominado el tiempo aoristo en el verbo griego y los participios. Son dos temas bastante amplios. Y por esa amplitud es que hay dificultad. Así que en este capítulo, hermanos, quiero pedirles que pongan sus 5 sentidos porque va a ser complicado, ¿no? Más que todo por la amplitud que tiene el capítulo, ¿no? Entonces, el objetivo de este capítulo, como muy bien lo pongo acá en esta diapositiva, es conocer el verbo griego, ¿sí? En tiempo aoristo. Este tiempo realmente es bien interesante, como vamos a ver. Empecemos con esta frase de Josías Grauman, creo que es, y me gusta esta frase, que dice que no es por obra nuestra, dice el autor, no es por obra nuestra que tenemos la habilidad mental y el tiempo para estudiar. Interesante, ¿verdad? Es por obra de Dios, de Cristo, y para su gloria. Espero que estudie mucho y que le dé todo lo que le pertenece a él, como el tiempo, su habilidad mental, sus capacidades, talentos, dones, etcétera, porque nada es suyo, es de él. Y aún su economía, ¿no? Etcétera. Así que pidamos al Señor que nos dé el querer como él hace para seguir estudiando griego y vencer esta materia, ¿no? Tú eres responsable, pero también Dios nos guía para esto. Así que ánimo, hermano, hermano. Quizás estás queriendo dejar la materia por la amplitud que has visto, ¿no? Sin embargo, es posible conocer un poco de griego y ser tal vez expertos en el futuro. En el capítulo que vamos a ver hoy, vamos a ver el tiempo aoristo. Este tiempo, hermanos, es el tiempo más interesante del griego, ¿no? Quizá con el pasar del tiempo, valga la redundancia, han olvidado lo que quiere decir el verbo pasado, ¿no? Que en español lo conocemos como pasado. Así que por esta razón vamos a recordar un poco lo que quiere decir el verbo pasado en español. ¿Por qué? Porque para ir al tiempo aoristo necesitamos compararlo con el español pasado, ¿no? Para poder tener una asemejanza, una comparación, una similitud, valga esa palabra, para que podamos entender qué es el tiempo aoristo, especialmente si es que estamos escuchando por primera vez este tiempo. Entonces, en la Real Academia Española ya no se llama pasado, se llama pretérito, así lo llama la Real Academia Española. ¿Qué quiere decir pretérito? Pasado, ¿no? Dice la Real Academia Española que es un tiempo que expresa una acción anterior al presente, ¿no? Entonces, nosotros hemos conocido el pasado, presente y futuro. En este caso, el pasado en la Real Academia Española ya no es pasado, se llama pretérito. Ahora existen varios pretéritos, ¿no? Perfecto, imperfecto, lo que vamos a ir viendo. Entonces, el aoristo se asemeja más o menos a el pretérito en español. Ahora, ojo con lo que les estoy diciendo. Se asemeja, no es igual, ¿sí? Es lo más parecido, pero no es igual.
Antonio Septien lo define de la siguiente manera. El pretérito es la forma temporal que hace referencia a un tiempo anterior al momento en el que el hablante relata un cierto evento, ¿sí? Entonces es un tiempo anterior al momento en el que el hablante relata un cierto evento. El español establece diferentes distinciones en cuanto a tiempo, según si la referencia es reciente o distante, si la acción estaba acabada o no. Eso se evidencia de la siguiente manera. Por ejemplo, el pretérito imperfecto es el pasado, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí un ejemplo de un pasado que es el pretérito imperfecto, un ejemplo bíblico que dice Pablo predicaba. Este es el verbo, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado, como conocemos, o complemento directo, como hemos aprendido. Entonces Pablo predicaba, imperfecto, ¿sí? Es un pasado, pero imperfecto. Pero existe otro pretérito, otro pasado, el pasado perfecto, ¿verdad? Ese pasado perfecto, el verbo es distinto, mire, predicó. ¿Notan la diferencia de predicó con predicaba? Ambos son pasados, pero uno es imperfecto y el otro es perfecto, ¿no? Uno es continuo y el otro es puntual. Pablo predicó el evangelio y el auristo se asemeja a este segundo pretérito o a este segundo paso, al pretérito perfecto. Hemos visto en el capítulo 7, creo que era, el imperfecto, ¿recuerdan? Y el imperfecto se asemeja al pretérito imperfecto, justamente, ¿no? Entonces, pero el auristo se asemeja al pretérito perfecto, ¿sí? Predicó. Entonces, eso es importante. Otro ejemplo en Gálatas capítulo 1, versículo 13, en español dice, Pablo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios, ¿no? Y la asolaba. El verbo perseguía y la palabra asolaba o el verbo asolaba son pretéritos imperfectos. Asolaba, perseguía continuamente, los asolaba continuamente, ¿no? En cambio, en Romanos 5:6 podemos ver otro ejemplo que dice que a su tiempo murió, verbo pretérito, o sea, pasado, por los impíos. ¿Cuántas veces murió? Una vez. ¿Ven? O sea, es distinto el perfecto. Y es a este tipo de verbo que se refiere el auristo. Claro, nuevamente repito y recalco, no es igual, ¿sí? Pero se asemeja a este verbo, a este tiempo verbal en español. Entonces, el verbo auristo es un tiempo verbal un tanto difícil de explicar y comprender por sus distintas acepciones, aunque en este capítulo vamos a ver conceptos básicos. Fácilmente uno puede gastar una vida entera estudiando el tiempo auristo, ¿sí? Y quizá alguien dice, pero ¿cómo es eso? Realmente es así. Uno puede dedicarse tanto a este tipo de verbo que no bastaría un doctorado, ¿no? Quizá dos o tres, porque es bastante amplio el tema, ¿ok? Entonces el auristo viene de dos palabras compuestas, una que es la alfa, que significa sin o no, pegado de otra palabra que es aristos, que significa definir, determinar, ¿no? Unido, que quiere decir auristo, es sin determinar o sin definir, ¿ok? Entonces, este tiempo auristo, que es el pasado, como hemos visto el pretérito
Perfecto. Es la presentación, dice, de un evento en resumen, visto como un todo, desde afuera, sin considerar las concepciones o composiciones internas del acontecimiento, ¿no? Entonces, el auristo es un verbo interesante, ¿ya? Dan Amante y estos dos gramáticos dicen que el auristo denota una acción simple, como un evento, sin definir en ningún sentido de la manera de su ocurrencia. O sea, no les interesa los detalles, quiere decir. Al tiempo auristo no le interesa el detalle, lo que le interesa es qué ha ocurrido, ¿no? No importa si ha ocurrido varias veces o una vez, sino que ocurrió ya. Se puede definir, dice, o diferenciar, diré, perdón, con una ilustración. El tiempo auristo es como una fotografía de un evento, mientras que el tiempo imperfecto en griego o el tiempo presente en griego es como una película, describiendo la acción como en desarrollo. Vale decir que el tiempo auristo, si queremos poner un ejemplo, es como cuando tú sacas una foto con tu celular, ¿verdad? Lo que le interesa es que la foto está ahí, ¿verdad? Pero cuando tú firmas un video, entonces estás mostrando todo el detalle y el transcurso de lo que ha pasado durante el video. Y eso es el tiempo imperfecto y el tiempo presente. La construcción del tiempo auristo, como en el futuro, el verbo que hemos visto hace unos días, es con una letra sigma, ¿no? Lo que demuestra, eh, eh, la sigma demuestra lo que demuestra la construcción de lo que hemos llamado el infijo, ¿no? Entre el tema verbal y la desinencia. Pero además que lleva un aumento que es épsilon, que todos los pasados en el verbo griego llevan, no sea imperfecto o perfecto, sea auristo o imperfecto. Entonces lleva el auristo, lleva la épsilon, pero además la sigma, ¿sí? Entonces, en este cuadro tú vas a poder ver mejor esto. Lleva el aumento o el prefijo más la característica temporal como el futuro, pero además más la residencia personal. Vale decir que eh, el auristo, además de llevar desinencia personal, lleva característica temporal y aumento. Y eso, hermanos, hace que no se aparezca ningún otro verbo, ¿no? Por eso es que tanto en plural como tanto en singular como en plural pasa lo propio. Aumento, característica temporal, desinencia personal, ¿no? Entonces, pero además, sa, sas, sen, samen, sate, san, ¿verdad? Entonces, estas desinencias, sas, sas, sen, samen, sate, san, son las que hay que memorizar, ¿no? Para nuestro mejor, para nuestra mejor comprensión, lo que hay que hacer es unir tanto la característica temporal con la desinencia singular y plural, ¿ya? Entonces vamos a unir sa, sas, sen, samen, sate, san. Eso es lo que hay que memorizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería en un cuadro un paradigma ya conjugado? De esta manera. Sa, sas, sen, ¿sí? Samen, sate, san. Y miren la epsilon antes del tema verbal. Lo propio en el plural. ¿Notan? Entonces, esto es aumento. Esto de aquí es tema verbal. De aquí, desinencia personal. Y claro, dentro de la desinencia personal se divide en característica temporal y desinencia personal, pero lo hemos unido, ¿no? Para nuestro mejor aprendizaje. ¿Cómo se traduce?
Miren cómo traduzco. Yo creí. ¿Notan? La traducción es importante acá en el auristo. No es yo creía, por si acaso, ¿no? Porque si yo traduzco yo creía, estoy traduciendo imperfecto, no auristo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que usted ha entendido el tema cuando traduce? Yo creí. Tú creíste, él creyó. Nosotros creímos, vosotros creíste, vosotros creísteis, ellos creyeron, ¿verdad? Ahora hay algunos verbos en tiempo auristo que son verbos que cambian, ¿no? Algunos cambios como hemos visto en el tiempo futuro, ¿ok? Especialmente aquellos verbos que terminan en consonante, ¿no? Y hay algunos cambios también. En vuestros manuales existe esta tabla donde ustedes pueden mirar y ahí está esta tabla para que ustedes puedan ver en qué tipo de verbos existe cambio. Por ejemplo, este verbo grafo, ¿no? La fi más la sigma dan la psi, ¿no? Añadiendo el aumento sería grapsa, ¿no? Entonces escribí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, blepo, se le añade la epsilon, la unión de pi más sigma da psi, eble, eblepsa, bi, ¿verdad? Y así existen verbos que cambian al momento de unirse con la sigma, que es la característica temporal. Si ustedes pueden ver acá, este termina, por ejemplo, en capa, ¿verdad? Es en tiempo presente, obviamente, este. Entonces, para convertirlo a tiempo auristo, lo que hay que hacer es unir la capa con la sigma, ¿no? O en este otro, la fi con la sigma, ¿verdad? O en este de acá, la pi con la sigma. Y el resultado es una ipsi, ¿no? Más la desinencia personal, que sería a, ¿no? Entonces, bla, psa, ¿ok? Los ejemplos ya lo hemos visto en español, esto ya lo hemos visto, lo vamos a ver en otro tipo de verbos. Ahora, existen también, además de verbos auristos con cambios consonánticos, los que se llaman líquidos y nasales, al igual que en el futuro. ¿No? Estos verbos son un tanto especiales, sin embargo, eh, ustedes tienen una tablita ahí, ¿no? Las consonantes líquidas son las que terminan en landa y en ro. Las consonantes nasales son las que terminan en mi o en ni. Por ejemplo, meno, nasal, no lleva sigma, lleva aumento y de esta forma se debe conjugar en el verbo visto. Permanecí, ¿verdad? Entonces uno puede decir, pero ¿qué ha pasado acá? No es lo mismo que el presente, es que es un auristo y por eso sufre tanto cambio, ¿no? Inclinó, por ejemplo, miren, ecrina, juzgué, ¿no? Entonces tiene sus diferencias en el tiempo auristo, ¿no? Quizá en este punto vamos a darle un poquito más de énfasis con este manual, ¿no? Lo que hemos visto ya, etcétera. Romanos 15:15, por ejemplo, he escrito, perseguí, ¿no? Entonces, ese es cómo se debe eh, conjugar. Un ejemplo con grafo, el, con cambio consonántico.
¿sí? Así debe conjugarse. Yo escribí, tú escribiste, él escribió, nosotros escribimos, vosotros escribisteis, ellos escribieron. Amén, ate, an, a, as, en, ¿verdad? Y acá dentro de la psi está sigma más la letra final con la que termina. ¿No? Y bueno, este oti, que es un oti distinto, dioti. Yo perseguí a la iglesia de Dios, ¿no? Esta diagramación de acá. El verbo que estamos traduciendo es el verbo auristo, ¿ok? Por eso es perseguí a la iglesia, ¿no? Entonces la diagramación de Romanos 15:9. Este otro ejemplo, 2 Corintios 2:9. Eh, grafa creo que es. Porque, gar, yo escribí, para esto yo escribí, o también para esto yo escribí, para que yo conozca la prueba de ustedes. Sí, son ejemplos ahí que nos van a servir de mucho. Y estos son los líquidos y nasales que ya hemos visto también. Aquí está un líquido. Juzgué, pero yo juzgué a mí mismo, ¿no? Ahora existe el auristo segundo, ¿no? Este verbo auristo segundo es un auristo o un verbo auristo que se diferencia un tanto en su conjugación. Por ejemplo, el verbo lego ya no es legó, ¿no? El verbo auristo segundo sobresaliente es el verbo lego. Se traduce decir o hablar. En su forma verbal de auristo segundo sería hipón. Ustedes ven, miren, hipón. ¿Cómo existe ese cambio tremendo, completo de la raíz verbal? ¿No? Del ego en presente, que quiere decir hablar, decir, en tiempo esto segundo se conjuga como hipón. Y se traduce dije o hablé, ¿no? Entonces el auristo segundo tiene esa diferencia, ¿no? Ese cambio. Miren, por ejemplo, Hechos 28, 29, 28, 21, dice hipan. ¿Eso qué quiere decir? Es el verbo auristo segundo. Dijeron. Otro ejemplo, Corintios 11:24, ¿no? Habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Entonces, el auristo segundo tiene también una tablita. Por ejemplo, el verbo valo, que en auristo segundo sería evalón, eché. El verbo ejo sería esjón, tuve. Y el verbo lambano sería elabón, tomé, ¿verdad? Y el verbo hipón, delegó, que es justamente ese verbo de hipón. Yo dije, tú dijiste, él dijo, ¿no? Muy bien, ok, muy bien. Este verbo auristo, hermanos, es bastante importante. Hasta este punto quizá hemos visto todo muy parecido a lo que ya hemos visto anteriormente, a los verbos, ¿verdad? Mm. Pero desde aquí quizá va a empezar lo interesante, ¿ok? Desde este punto. Eh, ¿Dónde está lo interesante? Primero que, eh, por ejemplo, Wallace, el gramático griego, dice, se puede ilustrar el tiempo auristo como una fotografía de un evento, mientras que el tiempo imperfecto y presente son películas, como hemos dicho, descritas o describen la acción en desarrollo. Si tomamos una foto de un estudiante que estudia para un examen, valga la redundancia, podemos poner la foto en un tablero con las palabras José fulano estudió para el examen, de griego, por ejemplo.
La foto y la oración van a informar a todo el mundo solamente una sola cosa, que José estudió para el examen y nada más. En cambio, en la foto, José está sentado con su texto de griego abierto, pero sería imposible deducir por la oración que él abrió su texto de griego solamente en el punto de tiempo en que tomemos la foto, con solo la foto y la oración. No se puede averiguar durante cuánto tiempo tuvo José abierto el texto de griego. La información no dice nada de si él estudió 4 horas seguidas, acción durativa, o si él estudió 8 horas seguidas, con un descanso de cada 20 minutos, acción iterativa. Si es imposible, perdón, decir que Lauristo en griego cuánto tiempo duró la acción. El tiempo auristo no presenta la acción como ocurrida en un punto de tiempo, porque no dice nada acerca de la duración del evento, sino que el evento ocurrió. En resumen, te dice justamente que el evento ocurrió y nada más, no te da más detalle, ¿no? Ese es un punto, digamos, general del tiempo auristo. Por eso es que el tiempo auristo es una acción en el pasado puntual, pero no solo es eso, y es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Lo interesante, hermanos, es que el tiempo auristo en la tabla de verbos es el tiempo que más veces aparece en el Nuevo Testamento, ni siquiera el presente. Si ustedes se fijan, en el presente, el tiempo presente que hemos visto en el capítulo 2, aparece 11.583 veces en todos los modos en los que nosotros estamos viendo. Modo indicativo, participio, infinitivo, subjuntivo, imperativo, optativo, 11.583 veces, ¿no? Pero el tiempo auristo aparece 11.606 veces. O sea, es mucho más que el presente. Ahí es la importancia. Hay más verbos en tiempo auristo que en tiempo presente. Por algo ha de ser. El imperfecto aparece 1.682, el futuro 1.623 veces. El perfecto 1.571 y el pluscuamperfecto 86 veces. No hay mucho pluscuamperfecto, solo en modo indicativo. Entonces la importancia, hermanos, radica en que aparece más veces el aoristo que incluso el presente, ¿no? Y esta tabla va a ser de mucha importancia. Esta tabla lo hemos hecho con logos, ¿no? Sacando toda esa estadística. Muy bien. Si ustedes pueden ver este gráfico, está en todos los libros del Nuevo Testamento el tiempo aoristo, ¿no? Más que todo en Lucas, Hechos, etcétera. Ahora es importante, hermanos, aquí en este punto, enfatizar que el tiempo auristo no solamente es un tiempo en el pasado puntual, ¿ok? Decir eso es una falacia. La mayoría de los libros o de los profesores nos dicen que el tiempo auristo es una acción en el pasado de tipo puntual. En primera instancia está bien eso, pero no es solo eso el tiempo auristo. Hacer eso es abusar del tiempo auristo, ¿no? Entonces, es además no conocer muy bien el tiempo auristo, ¿ok? Entonces, este abuso que se le hace al tiempo auristo es necesario, digamos, refutar o cambiar esta perspectiva, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer hoy. En primera instancia, puedo yo definir el tiempo auristo como una acción en el pasado de tipo puntual, como el pretérito perfecto. Pero no siempre el tiempo auristo es una acción en el pasado de tipo puntual. Y tomar el tiempo auristo como una acción en el pasado de tipo puntual es un abuso al tiempo auristo. Y es una falta de conocimiento, de dominio del tiempo auristo. ¿Sí? Por eso es importante en este punto definir qué es tiempo y qué es aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué es tiempo? Es el momento lineal en el que transcurre una determinada acción, desde el pasando por el presente hasta el futuro.
pasado, presente, futuro, ¿verdad? Entonces, para poder reconocer el tiempo se debe hacer una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuándo se desarrolló la acción? La respuesta sería en un tiempo cronológico verbal. Pero, ¿qué es el aspecto? El aspecto es mucho más importante, incluso en griego, que el mismo tiempo verbal, ¿no? El aspecto es el detalle intrínseco del tiempo verbal en su duración. Indica si la acción es puntual, momentánea, instantánea, indefinida, perdón, durativa, iterativa, progresiva, etc. ¿Cómo se reconoce el aspecto? Cuando pregunto cómo se desarrolló la acción, con qué características se desarrolló la acción, en qué modo se presenta esa acción, ¿no? En resumen, la forma en que se desarrolla el aspecto del verbo griego. Ahora hay abuso del verbo griego, aoristo, en modo indicativo voz activa, ¿no? Al menos en este verbo hay un abuso y es una falacia hacer este abuso. ¿Cuál es la falacia? Decir que este verbo, y ojo, escuchen bien porque van a escuchar a muchos profesores esto. El abuso del verbo griego es decir que este verbo, el tiempo aoristo, es un tiempo aoristo solamente una acción en el pasado de tipo puntual y acabado, que ocurre una sola vez y para siempre. Afirmar esta idea para el tiempo aoristo es una falacia exegética y gramatical. Es importante notar que el tiempo aoristo no siempre tiene esta connotación puntual y acabada, que ocurre una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque la centralidad del verbo aoristo no está en el tiempo, sino en el aspecto del verbo. ¿Ok? Por ello, Wallace dice lo siguiente: el problema es que muchos estudiantes hasta hoy interpretan el aoristo como un punto de tiempo o como una acción que ocurrió solamente una vez y para siempre. El error es argumentar que si el aoristo puede ser usado para expresar una acción momentánea en el pasado, solamente, puedo añadir ahí, entonces siempre tiene este aspecto momentáneo, pero tal uso es solamente un solo uso y no tiene nada que ver con el verdadero aspecto del tiempo aoristo. En realidad, el aoristo en sí mismo no dice nada acerca de la duración de una acción, sino solamente que el evento ocurrió y nada más. Eso dice Wallace. Frank Stang, que es otro gramático, dice: los gramáticos cuidadosos dejan claro que el tiempo aoristo no es puntual. Ojo, pertenece a la forma de presentación del escritor y no necesariamente a la acción en sí. Algunos gramáticos, algunas gramáticas en realidad tergiversan el asunto, sosteniendo que al menos en el momento en el modo indicativo, el aoristo tiene que ver con una acción que es en sí misma puntual, pero no es verdad. De aquí se deriva que los desertados argumentos de aquí se derivan los desacertados argumentos, desacertados argumentos de exégetas o teólogos, que debido a que se usa el aoristo, la referencia tiene que ser una sola acción e incluso una acción de una vez por todas o una sola vez para siempre. Esta línea de argumentación es falsa. Voy a repetir esto que está en negrillas. Voy a repetir las negrillas. Esta línea de argumentación es falsa y necesita ser cuestionada, dice Frank. La acción del aoristo puede ser momentánea, por supuesto, singular o de una vez por todas, pero no es el uso del aoristo lo que la que hace tal acción. El aoristo puede usarse propiamente para cubrir cualquier tipo de acción, única o múltiple, momentánea o extendida, rota o entera, completa o abierta. El aoristo simplemente se abstiene de describir, dice Frank. Y podemos ver un ejemplo bastante claro para los que hacen el abuso al tiempo aoristo. Si tú revisas una gramática griega, querido hermano, que tal vez tienes ahí en casa, justamente del tiempo aoristo, casi la mayoría de los gramáticos, a excepción de Wallace o Antonio Septiem y otros más,
van a darte esta explicación, pero los demás casi hacen justamente esto, el abuso del tiempo auristo. Y aquí tú te puedes dar cuenta que el tiempo auristo no es una acción en el pasado de tipo puntual, con este solo ejemplo. Pero claro, hay más ejemplos, ¿no? Este ejemplo es el más común para ver aquello. Vamos a ir entonces a Romanos capítulo 12, versículo 1, al verbo que dice presentéis. Romanos 12:1, que está, aquí está en griego, que es este verbo de acá, y acá está en español. Lo vamos a ver en español para que podamos avanzar. Así que, hermanos, dice el texto, ustedes lo conocen de memoria, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verbo presentéis está en tiempo auristo. Si fuera el verbo presentéis, si solamente fuera el verbo presentéis una acción en el pasado tipo puntual que ocurre una sola vez y para siempre, ¿cuántas veces tienes que presentar o tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Respuesta, una sola vez. Pero la idea de este texto no es esa, en el contexto. La idea de este texto es continuamente debes presentar, ¿verdad? Tu cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Como culto, como hacemos el culto de adoración de los domingos, ¿verdad? ¿Notan? Si yo digo que esto es auristo y que la connotación es una sola vez y para siempre, estoy cometiendo un error garrafal exegético y un error garrafal de interpretación hermenéutica. ¿Ok? Y esto es lo que se llama falacia exegética. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? ¿No? Por eso acá abajo doy la explicación. En este ejemplo es menester hacer la referencia que el verbo paracalo en español, ruego, es el verbo principal. Sin embargo, aunque este verbo es secundario, el verbo presentéis, ¿verdad? Está en tiempo auristo, ¿ok? Y como les acabo de explicar, bueno, acá hago un análisis del tiempo y demás, este verbo muestra que justamente presentéis no puede ser una sola vez y para siempre, ¿no? Sino más bien es una acción continua, ¿ok? Pablo está llamándonos a continuamente presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Entonces, no es necesariamente que sea una acción en el pasado puntual, ¿no? Y como aquí digo, no es puntual de una sola vez y para siempre, sino más bien es una acción continua. Este verbo se puede traducir como presentar, poner junto a, estar en pie, establecer, ponerse en pie, mantenerse firme, ¿no? Si podemos traducir quizá estar en pie, ¿cuántas veces debemos estar en pie delante del Señor? O ponerse en pie o mantenerse firme delante del Señor. Varias veces, muchas veces, ¿no? Entonces, ahí hay un error garrafal. Así que este verbo, presentar, ¿no? Eh, no es una acción en el pasado tipo puntual, sino más bien es una acción progresiva. El ruego de Pablo es presentar o consagrarse constantemente al Señor, que es otro sinónimo, ¿no? O como nosotros en nuestra mm, verba o labia de cristianos o de evangélicos o de creyentes tenemos, es una consagración constante al Señor, ¿no? Entonces no puede ser una acción en el pasado de tipo puntual. Por eso el señor Wallace o el doctor Wallace, haciendo referencia justamente a este ejemplo, ¿no? Dice, este versículo
presenta un famoso ejemplo del abuso del tiempo auristo, que condujo a muchos estudiantes y profesores a argumentar que hay una sola presentación o consagración del creyente, que ocurre solamente una vez para toda la vida, ¿no? Entonces ahí ya un poquito, tal vez habría que pensar bien, ¿no? Sin embargo, bueno, se puede debatir, obviamente, ¿no? O sea, alguien puede decir, a ver, otro ejemplo, pues podemos buscar otro ejemplo, ¿no? Hay otros ejemplos. Y creo que lo más lógico, gramaticalmente hablando y teológicamente hablando, como dice el señor Wallace o el doctor Wallace, creo que el texto está muy mal interpretado, ¿no? Y muchos estudiantes y profesores interpretan así el tiempo auristo. El texto no da ninguna evidencia de tal conclusión, de que es una sola vez y para siempre. El verbo griego auristo aquí no establece que la presentación ocurre una sola vez y para siempre, como muy mal lo enseñan muchos estudiantes o tal vez profesores, ¿no? Sino que el tiempo presente del verbo principal establece el aspecto progresivo del ruego del apóstol Pablo, ¿verdad? Y esto lo dice el doctor Wallace en, déjenme ver, Daniel Wallace, Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, traducido por el doctor Daniel Stephen, segunda edición, volumen 13, y en la página 409. ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo he diagramado este ejemplo, ¿no? Que es de segunda, que es del libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Es verdad que el verbo principal es estoy suplicando. Por lo tanto, hermanos, dice con un vocativo, yo, Pablo, el apóstol, estoy suplicando por las misericordias de Dios que ustedes presentéis, perdón, constantemente, continuamente, ¿no? Esa es la súplica del apóstol Pablo. ¿Cuál es tu súplica, Pablo? Que ustedes presenten constantemente vuestro cuerpo o el cuerpo de ustedes, que estén viviendo en sacrificio santo y agradable a Dios, ¿no? Es complemento directo. Toda esta oración es un complemento directo del sujeto, ¿no? O perdón, del verbo, ¿no? Entonces, dice, ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántas veces? Continuamente. ¿O no es así? ¿No? Nuestros cuerpos, mentes, etcétera, muchas veces se desvían por el pecado remanente que todavía tenemos, ¿no? Es verdad que hemos sido redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero luchamos con muchas cosas. Bueno, ahí hay un ejemplo, hermanos. Si ustedes quieren, pueden sacarle una foto. Y el hermano Eric nos ayuda en eso. Lo puede poner al grupo, ¿sí? Me avisan para ya ir avanzando. Sí, ya la tengo, pastor. Vale. Mira que ahorita son, creo que ya va a ser 8:30 y no vamos a llegar, creo, a finalizar. Pero bueno, yo les dije que necesitamos finalizar este capítulo, ¿vale? Así que vamos a quedarnos hasta finalizar. Como se ve en la diagramación, la oración principal tiene como verbo para calo, estoy suplicando. Pero el verbo secundario o complemento es el verbo presentéis, que está en infinitivo auristo. Ahora, esta argumentación no solamente tiene que hacerse con un texto. Nuevamente, son 11.600 verbos griegos. O sea, de esos 11.000, no existe ningún manual que yo conozca en español. Quizá existe en inglés, pero no sé. Pero no hay ninguno que haya clasificado, por ejemplo, los verbos en tiempo auristo
en, de forma que diga el tiempo auristo constativo, lo que vamos a ver en un momento, o el tiempo auristo, digamos, en todos sus modos, sus formas, ¿no? No existe, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere un análisis exhaustivo cada verbo, y son 11.600 y tantos verbos, ¿no? Pues, ¿quién va a hacer eso? Ustedes, los estudiantes que están estudiando griego. Quizá ya no nos alcance la vida para hacer esto, pero ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, un tema de doctorado sería interesante, ¿no? No existe en español. En inglés, posiblemente, ¿no? Tal vez Daniel Wallace lo ha hecho y no lo ha publicado todavía. Pero en español no hay. Y no creo que tampoco en inglés, porque es mucho trabajo. Bueno, el verbo, ahora, este tiempo auristo, hermanos, existe eh, usos específicos de este tiempo auristo. En voz activa para todos los modos, vale decir modo indicativo, activo, modo indicativo, imperativo, optativo, etc. Y son al menos diferencias que van a existir en el tiempo auristo. Y uno de esos verbos, el verbo griego en tiempo auristo, que se llama auristo constativo, ¿sí? Para todos los modos. Vamos a definir, vamos a ver un ejemplo. No sé si terminemos porque es harto, son capítulos y capítulos ahí. El verbo griego auristo constativo es uno de los verbos más usados en el Nuevo Testamento, en todos sus modos, vale decir indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, participio e infinitivo. El auristo constativo, es la definición, se llama también auristo global o auristo complexivo o auristo puntual, ¿no? Ese es el auristo constativo. La acción de este auristo se describe como un todo, ¿ya? No, no presenta eh, la acción del auristo se describe como un todo, sin presentar atención al desarrollo interno de la acción. Por ello se puede decir que el auristo constativo no se centra en el inicio ni al final de la acción, sino en el todo. Entonces, ¿qué es el auristo constativo? Es parte del tiempo auristo, pero que se centra en el todo, ¿no? Es más o menos como la primera definición que hemos dado, que es una acción en el pasado puntual, sí, pero más que eso es que se centra en el todo. Por eso Daniel Wallace dice, el auristo constativo abarca una multitud de acciones. La naturaleza del evento puede ser iterativa, durativa o momentánea, pero dichas características no dependen de que esté el verbo en auristo, o esté el verbo en auristo. Este solo coloca el énfasis en el hecho del evento, no en su naturaleza. Vale decir que lo que le interesa al tiempo auristo constativo es la acción que se ha hecho, el todo, no nada más. No le interesan los detalles. Jesús murió. No le interesa cómo murió, solo la acción de morir. Listo. Van a disculpar, hermanos. ¿No? Entonces, eso es importante. Podemos ver un ejemplo en Juan 1:21. El texto dice que hierotizan aftón. Y le preguntaron, este verbo es auristo, ¿sí? Pero es un auristo constativo. Profesor, ¿por qué es un auristo constativo? Porque lo que le interesa a la acción de este verbo, al aspecto verbal, es que sucedió la acción y nada más. No le interesan los detalles. Este ejemplo que podemos ver acá, preguntaron, dicho verbo tiene un aspecto de auristo constativo. La pregunta quizás sería, ¿por qué? La razón es que a este verbo no le interesan los detalles, lo intrínseco del verbo, sino lo que le interesa es lo general. Como un resumen, lo que pasó y ya. El verbo auristo constativo no le interesa, por ejemplo, cuántas veces le preguntaron, a qué hora le preguntaron, cuántos le preguntaron, qué tipo de pregunta le hicieron, con qué intención o motivación le preguntaron.
Al auristo constativo lo único que le interesa es que le preguntaron y no los detalles, lo general, ¿no? ¿Y cómo se diagrama? Igual que cualquier verbo, ¿no? Así como este. Podemos ver otro ejemplo en Juan 4:20, cuando dice el texto, dice, y pateres, los padres de nosotros, y mí, adoraron en el monte este, ¿no? Entonces esto es un auristo constativo también. Profesor, ¿por qué es un auristo constativo? Entonces aquí vamos a leer lo que yo escribí. Dicho verbo tiene un aspecto auristo constativo. La razón tiene que ver con el hecho de que los padres adoraron, sin importar cuánto, sin importar, aquí hay un error eh, ortográfico, tiempo adoraron, cuánto tiempo adoraron, cómo adoraron, ahí falta una coma, en qué circunstancias adoraron, cada qué tiempo adoraron. Lo que le interesa al tiempo auristo constativo es que adoraron, lo general, ¿no? Lo general. Y esto ayuda bastante al ver el modo indicativo. Este verbo, este modo indicativo, lo cual da la idea de que es una acción real, fidedigna. Ellos adoraron. Ahora no sabemos si adoraron de corazón, si adoraron con todas las entrañas, con todo el sentimiento, genuinamente, no sabemos, pero adoraron. Como en la iglesia, ¿verdad? Vamos a adorar al Señor. Pero muchos irán quizá a adorar con el corazón frío, como a veces nos ha pasado, ¿verdad? O quizá ni siquiera siendo creyente, etcétera. Y la voz en la que está es voz activa. Eso quiere decir que el sujeto hace la acción del verbo, ¿no? Va, ¿y dónde está la diagramación de esto? Acá está. ¿Quiénes son? Los padres son los que hacen la acción del verbo. Ellos adoraron. Bien. Hay otro tipo de auristo, ya hemos visto el constativo. Este auristo se llama el auristo ingresivo, ¿sí? El auristo ingresivo, hermanos, es aquel auristo, como su nombre indica, que es el auristo de inicio, de comienzo, ¿no? Por eso acá en la definición dice, es llamado el auristo de inicio, de comienzo. Quiere decir que enfatiza el inicio de la acción. Recuerda, el constativo enfatizaba el todo de la acción. La acción sucedió ya. En este caso, el auristo ingresivo, como su nombre indica, enfatiza el ingreso, el comienzo de la acción. Por ejemplo, estoy enfermo, ¿no? Estoy enfermo. O a la entrada a un estado. Igual hasta un ejemplo acá. Dice, este tiempo se limita por lo general a dos clases de verbos. Los verbos estativos, no vamos a confundirlos con esto, ¿no? Pero podemos ver un ejemplo bíblico. Este ejemplo bíblico dice, pasando Jesús de allí, le empezaron a seguir dos ciegos. No tan como estamos traduciendo, le iniciaron a seguir dos ciegos, si vale la traducción. Le empezaron a seguir. O sea, está introduciendo el verbo a la acción verbal. Ese es el auristo ingresivo. No le interesa si le siguieron, sino que le iniciaron siguiendo, le empezaron siguiendo, comenzaron a seguir. ¿Notan la diferencia? Ahora, si yo traduzco esto como una acción en el pasado puntual, entonces la interpretación sería distinta, ¿verdad? Ay, hermano, perdón. Ok, entonces, este auristo ingresivo, o de comienzo, de inicio, justamente en Mateo nos da esa idea, ¿no? Enfatiza la introducción de la acción. Por ello se traduce muy bien que empezaron a seguirla de forma que la connotación enfática es que comenzaron la acción de seguir a Jesús, a aquellos dos ciegos. El verbo no muestra el aspecto durativo del verbo, vale decir, si estos dos ciegos iniciaron a seguir de toda su vida, o sea, vale decir hasta que murieron,
le siguieron a ambos o uno solo, o si le siguieron por puro interés de la sanidad económica o de hambre, no sé, o la motivación de ellos al seguir, cuál habrá sido, digamos, pero le siguieron, ¿verdad? El punto es que le siguieron y empezaron a seguir. No sabemos por qué, ¿verdad? Entonces es el punto enfático, la centralidad de este auristo ingresivo, ¿no? Entonces podemos ver la diagramación y dos ciegos empezaron a seguir a Jesús. Tú, creo que se me saltó uno. Ok. Ah, no, aquí está la explicación. Otro ejemplo es Juan 5:22, que dice, y él entonces preguntó la hora a ellos, y él había comenzado a estar mejor, el cual había comenzado a estar mejor. ¿Cuál es el auristo ingresivo? Había comenzado a estar mejor. Notan el énfasis. Comenzó a estar mejor, ¿no? Aquí yo les explico el contexto, obviamente, me parece, que había comenzado a mejorar. Ah, creo que es el oficial, ¿verdad? De alto rango que preguntaba a sus esclavos la hora en que mejoró su hijo. Los esclavos respondieron, había comenzado a estar mejor. Ya a las 7 de la noche, me parece que era, enfatizando el inicio de la acción, ¿no? Y existe otro que es el tercer tipo de auristo. Ya hemos visto el constativo, el ingresivo, y este es el de culminación. Este auristo podemos definir de la siguiente manera. El verbo en tiempo auristo de culminación es también llamado auristo consumado o otros gramáticos lo llaman de conclusión. El anterior era de inicio, el primero era de totalidad, ¿verdad? La razón es que el aspecto que enfatiza esta acción del verbo es final o de culminación, ¿no? El doctor Wallace dice al respecto que el auristo de culminación se usa mucho para enfatizar la cesación de un aspecto o de un acto de ciertos verbos por la naturaleza léxica y etcétera. Un ejemplo que podemos ver es justamente eh, este ejemplo de Marcos 5:39. La niña no murió, sino duerme, ¿no? Entonces podemos ver ese ejemplo o podemos ver también aquí la explicación de ese texto y ver también otro ejemplo. Apocalipsis 5:5, por ejemplo. He aquí, venció algo finalizado, ¿verdad? Culminación. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el verbo venció, pone el énfasis en la culminación de la acción de vencer. No indica una acción de un proceso o de ingreso, sino el aspecto de la conclusión o culminación. Bien, entonces, el diagrama sería el siguiente. Murió, duerme, u otro ejemplo. Por ejemplo, Cristo compró o redimió a nosotros de la maldición de la ley. Este verbo compró, redimió, lo que muestra es la finalidad de la acción, ¿no? O sea, la conclusión de la acción. Nos compró, ¿no? Y aquí explico esto un poco, ¿verdad? Quizá esta gráfica nos ayude un poquito más a explicar o a entender esto. No es mi gráfica, es del doctor Wallace, por eso pongo la referencia ahí. El auristo ingresivo, entonces, es el inicio de la acción, que es este de acá donde dice inicio. Está iniciando la acción. El auristo constativo es el todo de la acción, vale decir redondito, el círculo. Y el auristo de culminación es el final de la acción, vale decir que está acá. Si puedes sacar, hermano Eric, una impresión. Bien.
Hasta aquí, hermanos. A ver, ¿se entiende? Porque el siguiente capítulo, seguimos con los tipos de auristo, ¿no? Que sería el auristo ya en otro tipo de auristo en usos distintos. Por ejemplo, el auristo nómico. Entonces, hasta ahí, a ver, quiero que vayan mirando lo que es estos tres auristos que hemos visto, ¿sí? Ahí. Entonces, a ver, piensen. Denme un segundito que voy a... Muy bien. Entonces, hermanos, todavía existen varios auristos pero quizá la idea no es meter todo este temario en una clase, ¿no? Porque a veces, en vez de ayudar, vamos a confundir. Así que espero se haya entendido. Y solamente ya para finalizar, vamos a mencionar los otros auristos que existen, ¿ok? Para no confundir. Entonces, además de esos auristos que hemos visto, el constativo, ingresivo y de culminación, existen otros auristos que ahora vamos a simplemente mencionar, ¿ok? Lo vamos a mencionar y quizá en griego 2 vamos a ya estudiar a fondo. Uno de ellos es el auristo nómico, ¿sí? El auristo nómico, que es otro tipo de auristo, ¿no? Y el otro auristo, que sería el auristo epistolar, ¿no? El auristo epistolar, que justamente como su nombre indica, normalmente o mayormente están en epístolas. Otro auristo es el auristo futurista, que como su nombre indica, hace una mención de connotación o aspectual al tiempo futuro siendo auristo. Por eso es un error decir que es una acción en el pasado tiempo puntual del tiempo auristo. Y el último, el auristo dramático, ¿no? Sin embargo, como les decía, miren, de los 11.600 verbos que existen, clasificarlo en estos 8 tipos o 7 tipos de auristos nos tomaría unos buenos años. Así que ahí va el desafío, ¿ok? Que ustedes puedan estudiar y puedan hacer este trabajito, ¿no? Muy bien, aquí vamos a quedar, hermanos, y obviamente va a haber preguntas y respuestas, pero vamos a grabar hasta por acá, ¿no?